nuestro corazón para recibir tu bendita palabra, Señor. Esta bendita palabra que es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Gracias por ti, que nos enseña, nos exhorta, nos redarguye y nos perfecciona cada día para poder estar preparados para ese día tan cercano de tu venida, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder recibir esta palabra en nuestro espíritu y que nuestro espíritu nos revele tu verdad y que nos ayude a ponerla por obra, Padre amado. Gracias te doy, Señor, por esta noche. En tus manos dejo mi vida para que sea tu Espíritu Santo quien guíe en cada palabra, en cada idea que ha de fluir en este mensaje, Señor. Que tu pueblo con una mente abierta y un corazón abierto pueda recibir la bendición o la revelación de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, siéntese, por favor. El título que está aquí escrito en la palabra del Señor dice: los judíos y la ley, pero yo le he puesto como título: la verdadera vivencia cristiana. Amén, hermanos. El título de la enseñanza es: la verdadera vivencia cristiana. Amén. Ser cristiano no es un título, no es un cliché, no es una moda. Ser cristiano es un estilo de vida, mi hermano. ¿Sí? Ser cristiano son prácticas que a diario nosotros debemos realizar. Ser cristiano es convicción, no formalismo, no legalidad solamente. Y por eso es que justamente el apóstol Pablo le habla a la iglesia gentil, que es los romanos, poniendo como ejemplo el fracaso de los judíos, que siendo ellos los receptores de la ley, siendo ellos a quien Dios les escogió como pueblo, sin embargo, eso no les garantizó en que ellos lleguen al propósito que Dios tenía con ellos. Y es más, aún hasta ahora el pueblo judío está en un receso para que luego puedan acceder a la salvación de Dios. Pero también de alguna manera, más adelante cuando sigamos estudiando este libro de los Romanos, vamos a ver que de alguna manera era necesario que este pueblo judío de alguna manera transgrediera la ley, de alguna manera rechazara a Dios, para que así haya oportunidad para nosotros los gentiles. Amén, hermanos. Entonces, de alguna manera, por ahí también hubo un propósito, pero de todas maneras, Dios nos está hablando aquí para no caer en el error y en el fracaso de que muchas veces, creyendo en las formalidades, pensamos que ya tenemos todo ganado. Pensamos que ya estamos en el cielo. Y por eso que aquí el Señor le dice: he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Mire, no le dice a usted los judíos, le dice el sobrenombre de judío. En otras palabras está diciendo: ustedes dicen ser judíos, pero un verdadero judío no es aquel que solamente tiene el nombre, no es aquel que tiene el credencial quizás de judío, como en el caso nuestro, el DNI de ser un judío, sino el que tiene la vivencia del judío. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. De igual manera, nosotros como cristianos, no somos cristianos porque yo me vengo a la iglesia los días domingos, no soy cristiano porque ya me bauticé, no soy cristiano porque ya mi nombre figura en alguna parte de la iglesia, ya sea como miembro pleno, ya sea como miembro todavía catecúmeno ahí en stand-by, o en proceso, así le llamamos ahora, ¿no? Sino realmente ser cristiano, más que una formalidad, más que una legalidad, es una vivencia, es un compromiso, es una identidad, es un esfuerzo que día a día nosotros necesitamos hacer. Por eso dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Eso era lo que decía el pueblo judío: no, nosotros tenemos la ley, gracias a Dios, Dios nos dio la ley,
Es más, somos el pueblo de Dios. Por eso que en Juan 8, cuando habla de la verdadera libertad, ellos le responden a Jesús, ¿no? ¿Y cómo dices tú que somos esclavos? Hijo de Abraham somos. O sea, ellos pensando que eran el pueblo de Dios, escogido de Dios, y porque eran descendientes de Abraham, pensaban que ya tenían ganada la salvación, que ya no necesitaban hacer nada más. Por eso que el apóstol Pablo le está poniendo como ejemplo a los romanos, a los judíos. Te glorías en Dios. Dice, ustedes ya somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, ya el camino está abierto para llegar al cielo. Ya no necesitamos hacer nada más. Y conoce su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo mejor. Los judíos conocían muy bien la voluntad de Dios porque estaba escrito en la ley mosaica. Estaba escrita en la ley que Dios les había dado al pueblo judío en el libro del Levítico. Entonces ellos conocían muy bien cuál era la voluntad de Dios. Ellos habían sido instruidos en la ley de Dios y ellos sabían cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Ellos lo sabían. Y si hacemos una comparación con nosotros conocemos la voluntad de Dios. Sí la conocemos porque la palabra se nos enseña vez tras vez, culto tras culto. Si usted tiene 15, 20, 30 años acá, ¿cuántos mensajes, saque su cuenta, cuántos mensajes ha recibido a lo largo de su vida, hermano? Aún si tuviera solamente un par de años. Claro, estamos hablando de un cristiano consistente que congrega regularmente, ¿verdad? Porque si usted solamente aparece cada mes, no sé, entonces pues habrá recibido 10 mensajes nomás. Y no conoce la ley, no conoce la voluntad de Dios. Pero hablamos de ese cristiano que normalmente está congregándose y por lo tanto conoce, ha sido instruido en la ley y por lo tanto sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, porque la Biblia nos revela eso. Amén, hermano. La Biblia nos revela eso. La Biblia nos revela la voluntad buena, perfecta y agradable de nuestro Dios. La Biblia nos revela qué cosas es la que nosotros ahora como hijos de Dios nos corresponde hacer, y también la Biblia nos revela qué cosas como hijos de Dios ya no debemos hacer. Porque cuando uno viene a Cristo, cuando uno se convierte en el Evangelio, hay cosas que tienen que dejar de hacer. Prácticas de nuestro pasado que son desaprobadas por Dios y tiene que aplicar nuevas prácticas que Dios demanda en su palabra. Pero no solamente eso, va más allá que eso todavía. Dice el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. A veces nosotros, producto de que conocemos la palabra, que venimos a la iglesia, que nos enseñan, a veces como que nos sentimos que nosotros ya no necesitamos más, que son los otros los que necesitan y no nosotros. Por eso que aquí el apóstol Pablo les dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y no tanto porque ellos practicaban o vivían lo que conocían, sino porque ellos decían, no, nosotros tenemos la ley, a nosotros se nos ha dado la ley, y Dios se ha declarado como nuestro Dios. Somos su pueblo, y por lo tanto nosotros tenemos la capacidad de poder ser guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ese era el pensamiento que tenían los judíos. Ellos tenían la capacidad, aún dice, de instruir a los indoctos, a los que no conocían la ley de Dios. Podían ser maestros de aquellos, de los niños, tanto los niños que estaban en formación para conocer la ley de Dios, pero también puede referirse a los niños espirituales, ¿no? Vemos que el cristiano pasa por etapas, así como el ser humano pasa por etapas de desarrollo. El cristiano también pasa por etapas de desarrollo. El cristiano nace y luego comienza su crecimiento. No nace y de frente se vuelve adulto espiritual o anciano espiritual. Nace, es un bebé espiritual, es un niño espiritual, es un adolescente espiritual, un joven espiritual, un adulto espiritual, hasta llegar a ser un anciano espiritual. Un cristiano maduro, un cristiano de conversión. Un cristiano que está realmente convencido del camino que ha decidido seguir y está comprometido con
el Señor. Pero comprometido con el Señor a través de un vínculo que se ve. ¿Y cuál es ese vínculo visible? Es la iglesia. Usted no puede decir, yo estoy comprometido con mi Dios, pero no está comprometido con su iglesia terrenal. Amén, hermano. Amén. Porque tenemos que, las cosas que decimos o hacemos tienen que ser tangibles, tienen que ser visibles. Entonces ellos pensaban en tener esa ventaja frente a los demás, porque a ellos se les había dado la ley, porque ellos tenían a Dios como su Dios, y ellos no lo querían compartir con nadie incluso. ¿No? Fue muy difícil cambiar esa forma de pensar de los judíos. Pero sin embargo, según el versículo 21, era un pueblo, dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú, siga leyendo, hermano. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Por eso que el apóstol Pablo hablaba del fracaso de los judíos y le ponía como ejemplo a la iglesia romana y a nosotros como iglesia en este tiempo. Ellos conocían la ley, ellos decían tener un Dios que era su Dios, ellos eran pueblo escogido por ese Dios y que conocían muy bien la ley, pero sin embargo no vivían conforme a esa ley. Y cada una de las cosas que el apóstol Pablo, podríamos decir, le reclama a ellos, en algún momento de su vida ellos lo practicaron. Por ejemplo, la primera confrontación que les hace, le dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? En algún momento Dios le habló al pueblo de Israel, eran ladrones, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, verdad? En donde el Señor le dice al pueblo judío que eran ladrones, en Malaquías, cuando ellos no daban los diezmos. Y ellos le decían: ¿y en qué te hemos robado, pues, Señor? En los diezmos, en las ofrendas, le dice el Señor. Por eso que el apóstol Pablo, y todas estas expresiones, estos reclamos que le hace, en algún momento Dios se lo hizo saber al pueblo de Israel. Tú que enseñas, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El pueblo judío le hurtó a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas. Y así muchas veces también nosotros como pueblo de Dios le seguimos hurtando a Dios, porque no damos diezmos. Y a veces nuestras ofrendas también somos mezquinos. Entonces debemos tener, por eso estamos hablando que el Señor, el apóstol Pablo está usando la figura, el fracaso de los judíos, para darnos una enseñanza. Luego le habla de otra, le dice: tú que dices que no se debe ha de adulterar, ¿adulteras? El pueblo judío fue un pueblo adúltero, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿estamos aquí? A ver, denle una movidita que tiene al lado, hermano, no lo dejen que se duerma. ¿Sí? ¿El pueblo judío fue un pueblo adúltero o no fue un pueblo adúltero? Fue un pueblo adúltero, hermano. Estaban con Dios cuando les convenía, cuando les hacía cosas bonitas, cuando les daba cosas estaban felices, pero cuando venía nuevamente la necesidad, recurrían a otros dioses, se alejaban de Dios. Por eso que Dios usó la figura del profeta Oseas. A Oseas le mandó que se case con una mujer ramera, con una prostituta. Y Oseas llegó a tener 3 hijos con esta mujer. Y la vida de Oseas, hablando de varón, no fue una vida muy alegre, porque esta mujer
Cada cierto tiempo se iba y volvía a sus andanzas. Y él tenía que salir a buscarla. Él tenía que volver a comprarla, a rescatarla. Y el Señor estaba usando la figura del amor de Dios para con el pueblo de Israel. Pueblo adúltero, pero Él siempre dispuesto a perdonar. Por eso le dice a los judíos: tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. ¿Cuántas veces has adulterado con tantos ídolos? Le está diciendo. Y conocían la ley. ¿Usted cree que ellos no conocían Éxodo 20? Ellos lo conocían muy bien. Todo la Torá la conocían muy bien. El Pentateuco, los primeros 5 libros donde habla justamente de esto, ellos lo conocían bien. Los judíos se podían recitar las escrituras. Por eso que el apóstol Pablo le dice: de nada sirve que ustedes conozcan la ley, de nada sirve que ustedes sean el pueblo de Dios, porque la vida cristiana es más que eso. La vida cristiana no es un título, la vida cristiana no es, bueno, yo ya voy a la iglesia y ya por eso ya estoy en el cielo. Mientras nosotros, como dice la palabra, mientras no hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que dice el Señor, igual pereceremos. Mientras no hagamos frutos dignos de arrepentimiento, igual pereceréis, dice la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando la misma enseñanza. Aquí habla del adulterio, luego habla también de la idolatría. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Ellos conocían Éxodo 20 muy bien. ¿Y cuántas veces se postraron frente a otros ídolos? ¿Acaso cuando el pueblo judío fue llevado cautivo, muchos se quedaron en la tierra de Judá? ¿Y qué pasó? Se juntaron con esos imperios paganos y asumieron su cultura, asumieron sus dioses, se casaron entre ellos, y es ahí donde aparecen los samaritanos. Por eso que los judíos le tenían un gran rencor y un odio a los samaritanos, porque los consideraban traicioneros, porque ellos sabían que era una nación que no debería contaminarse con ninguna otra nación. Ellos tenían el mandato que las mujeres no deberían unirse con varones que no eran de los judíos. Ellos lo sabían muy bien. O que los varones no deberían buscar mujeres que no sean de su pueblo. Sin embargo, lo hicieron. Y a eso se refiere cuando dice: tú que hablas, tú que abominas de los ídolos, pero cometes sacrilegio. Has sido un idólatra, te has convertido a otros ídolos y has adorado a otros dioses, les está diciendo a los judíos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Mire, ¿de qué le valió a los judíos tener la ley? ¿De qué le valió a los judíos ser el pueblo escogido de Dios? Si igual, con todo eso, ellos infringían la ley de Dios. Por eso que ahí en el versículo 23 dice: ¿no? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Infringió, conociendo la ley, teniendo la ley, siendo el pueblo escogido de Dios, sin embargo ellos infringieron la ley. Y al infringir la ley, como aquí dice en la palabra, ellos deshonraron a Dios. Y por eso que el versículo 24 dice: como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos. En ese tiempo, en ese contexto. Pero en ese contexto, diríamos, muchas veces también el nombre de Dios es blasfemado por causa de que la iglesia no vive verdaderamente la vivencia cristiana. Estamos confundidos, hermano. Pensamos que ser cristiano es venir a la iglesia de vez en cuando. Pensamos que ser cristiano es cumplir con una formalidad que de pronto es bueno hacerlo, pero simplemente cumplo la formalidad y ahí quedó. El pueblo de Israel tenía la ley. El pueblo de Israel cumplía muchos ritos, celebraba muchas fiestas,
hacía muchas cosas, pero sin embargo su vivencia era totalmente contraria a lo que Dios esperaba de ellos. Y esa fue la razón por la que, si no me equivoco la cifra, por lo que de los 600,000 que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Y muchas veces nos pasa eso. Siendo pueblo de Dios, siendo hijos de Dios, muchas veces nuestra vida va de fracaso en fracaso, va de caída en caída, porque realmente no estamos viviendo esa vida cristiana como debe ser. Porque solamente somos cristianos de título, de cliché, pero no de vivencia. La vida cristiana es más que asistir a la iglesia. La vida cristiana es más que simplemente cumplir con una formalidad. Y por esa razón muchas veces dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los que no conocen todavía a Dios por causa de vosotros. En este caso al pueblo judío le está diciendo, por causa de ustedes, los gentiles, no quieren creer en ese Dios. No creen en ese Dios porque ven que ustedes, conociendo la ley, ven que ustedes, siendo el pueblo escogido por Dios, sin embargo viven totalmente contrarios, transgrediendo sus principios y transgrediendo la ley de Dios. Y eso hace que los gentiles blasfemen ese Dios. Hablamos en este contexto cuando la gente que no conoce a Dios no ve una vida consistente entre lo que decimos que somos y lo que hacemos o lo que vivimos. Muchas veces en lugar de ellos querer ser como nosotros, ellos más bien dicen, no, yo no quiero ser así. Para ser solamente de nombre y no de vivencia, pues mejor prefiero quedarme ahí. Y debemos tener cuidado, hermanos, con el testimonio que podemos dar hacia afuera. Porque en lugar de atraer a más gente hacia el reino de Dios, que es la misión de la iglesia, a veces estamos poniendo una barrera para que ellos mejor digan, no, para ser así como yo, mejor estoy acá tranquilo. Y aquí comienza ya a hablar de esas formalidades y de esa vivencia realmente cristiana. En el versículo 25, por ejemplo, miren lo que dice, pues en verdad la circuncisión. Ahora, ¿por qué habla aquí de ese término circuncisión? Los judíos habían recibido un mandato de practicarse en su cuerpo físico la circuncisión. Dios le dio esa orden a los judíos como señal de un pacto y como señal de que ellos eran el pueblo de Dios, pero era una marca física. Y que para ese contexto, si se quiere, de la ley, era válida de alguna manera. Pero no solamente el Señor esperaba que sea algo físico, sino que aparte de ser físico, sea también una vivencia de parte de Dios. Pero sin embargo, el pueblo de Israel no lo hizo. El pueblo de Israel podía tener la marca de circuncisión, puede tener el título de cristiano, pero su vivencia está muy lejos de eso. Por eso le dice, pues en verdad la circuncisión, voy a parafrasear un poquito para que lo entendamos mejor, pues en verdad la circuncisión solo aprovecha si guarda la ley. ¿Sí? Todas las formalidades son necesarias y son válidas. ¿A qué me refiero? A que usted debe decir, sí, yo soy cristiano. A que usted necesita congregar en la iglesia. A que usted necesita bautizarse. Sí, pero eso no es todo. Es más que eso. Es una vivencia consistente, es una vivencia diaria que nosotros tenemos que hacer. Por eso, nuevamente, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión solamente aprovecha si guardan la ley, si vive de acuerdo a los principios de Dios, si vive conforme a los mandatos que Dios estableció en su palabra. Solamente allí es válido nuestro título de ser cristiano. Solamente allí es válido que yo diga, sí, yo soy evangélico. Solamente allí es válido, sí, yo gracias a Dios ya me bauticé, ya soy miembro pleno de la iglesia. Solamente allí es válido. Pero si solamente es como un cumplimiento formal más y no hay vivencia, estoy en la misma condición de los judíos. Amén.
Y sigue diciendo, versículo 25, pero si eres transgresor, ahí está, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Cuál era la diferencia en ese contexto del Antiguo Testamento entre un judío, pueblo de Dios, y un no judío que no era pueblo de Dios? Justamente esa señal. Solamente los judíos tenían como señal la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Quizás algunos se están preguntando, quizás es un término nuevo. ¿Qué era la circuncisión? Era cortar el prepucio del órgano masculino del varón. El prepucio es la parte superior, como una capa que tiene el órgano del varón, ¿no? Se la cortaban, el órgano masculino del varón. ¿Para qué? Para evitar que de alguna manera se acumulen muchas, ¿cómo podría decir? Suciedad, qué sé yo, bacterias, porque ellos iban a divagar por el desierto por un largo tiempo. Y en el desierto había mucho calor, no había agua, no había las condiciones de salubridad más apropiadas. Y por esas razones que Dios le da esa señal. Una por razones de salud y otra para que se diferencien del pueblo no judío, del pueblo pagano. Pero le dice, pero si tú transgredes la ley, aún tu circuncisión, si tú no cumples la ley, de nada te sirve tu circuncisión. Es igual como si fueras un incircunciso, le está diciendo. Y en ese entonces que alguien le diga incircunciso era un término bastante fuerte, diciéndole, tú no tienes nada que ver con Dios. Pero hablar, tú eres un circunciso, así tú estás con Dios o tú perteneces a Dios. Y decir a alguien eres un incircunciso, porque varias veces, por ejemplo, ¿quién usó el término incircunciso de manera bastante fuerte y despectiva? David, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando David fue a pelear con Goliat, dijo, incircunciso, le dijo, ¿no? Vienes contra el pueblo de Dios, le dijo, ¿no? Has tentado al pueblo de Dios. Entonces, de nada me sirve tener títulos, tener certificados, diplomas de que ya logré el curso 1, 2, 3, de nada me sirve si solamente son formalidades y no asumo una vivencia cristiana que me está identificando como un verdadero hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que entender esto, hermanos. Porque estamos viendo mucha formalidad, mucho, ¿qué diríamos? Simplemente como título de algo que soy, pero en el fondo no lo soy. Y en la mañana hablamos de que Dios valora más lo que somos que lo que hacemos. Dios no te quiere tanto aquí para que hagas cosas, Dios te quiere aquí para que seas. Amén, hermanos. Antes que hacer, Dios quiere que tú seas. Porque lo que tú hagas sin ser no tiene valor. Pero lo poco que hagas siendo, eso tiene mucho valor para el Señor. Y tendrá mucho resultado. Y si solamente haces y haces, pero no eres lo que debes ser, hermano, solamente será acción y acción y acción, pero no habrá frutos de eso. Por eso que es importante entender lo que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, poniendo como modelo, como ejemplo a los judíos. Versículo 26. Dice, si fuese, aún dice, ¿no? Aún, si el incircunciso guardarle la ordenanza, como le está diciendo, ni siquiera necesita ser circuncidado, si solamente cumpliera las ordenanzas o guardar las ordenanzas de la ley, no se la tenía tu circuncisión como circuncisión. O sea, para Dios es más valioso que las formalidades, es nuestra vivencia. Por eso dice, aún siendo incircunciso, si tú guardas la ley, tu incircuncisión viene a ser como una circuncisión. Y la circuncisión era la señal del pueblo de Dios, del pacto que Dios tenía con él. Entonces, por eso necesitamos entender esto, ¿no? Que la vivencia cristiana, la verdadera vida cristiana es importante y debe ser notoria en cada uno de nosotros.
El 27 sigue diciendo: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y el 28 dice, esto es importante, el 28, pues no es judío, vamos a contextualizarlo, pues no es cristiano el que lo es en lo exterior, ni en en una formalidad, sino en lo que se hace, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión de la que se hace exteriormente en la carne, sino es cristiano o judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión no física, sino en la circuncisión del corazón, en el espíritu, dice, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La formalidad, las legalidades te da la aprobación del hombre, pero tu vivencia personal como cristiano, tu tiempo de adoración a Dios, tu rendición completa a Dios, solamente la ve Dios. Y Él la valora. Y Él la evalúa. ¿Y quién nos evalúa? ¿Quién nos va a poner un día para poder evaluarnos, para entrar al reino de los cielos? Es Dios, no el hombre. Yo no voy a poder abogar por usted para que usted entre al cielo, pero Dios, que lo conoce todo, Él es el único que dirá: entra en el gozo de tu Señor, o dirá: apartado de mí, nunca te conocí. Porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice eso. De labios solamente honramos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Amén. ¿Y cómo se nota eso? Por nuestra vivencia, por nuestra falta de compromiso con la iglesia, con las actividades de la iglesia, nuestra deserción en los cultos que tenemos, nuestra falta de participación en las actividades que tenemos programadas, cadenas de oración. Hoy día tenemos reunión de liderazgo. ¿Dónde está esa vivencia cristiana? De obediencia, de lealtad, de compromiso. No es solamente un título, ¿no? Que si es bueno ser miembro pleno de la iglesia, sí. Que es necesario bautizarme, sí. Pero más que eso es llevar una vida cristiana consistente, una vida cristiana de compromiso, de identidad. Y por eso tenemos ahí el ejemplo de los primeros cristianos. Por ejemplo, la iglesia naciente, la iglesia que recibe la bendición de Dios del derramamiento del Espíritu Santo, fue una iglesia que tenía las condiciones para recibir esa gran bendición de parte de Dios. Veamos en Hechos 1. Hechos 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Quiénes estaban juntos? ¿Y quiénes les dio ese mandamiento, ese mandato? ¿Quiénes estaban juntos? Los discípulos de Jesús. Porque Hechos 1, Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Lucas escribe su Evangelio y a la vez escribe el libro de los Hechos. Es una continuación. Por eso miren, el versículo 1 comienza diciendo: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De qué está hablando? Del Evangelio de Lucas. Y ahora está hablando de su segundo tomo, que escribió Lucas.
El libro de los Hechos. Entonces, ¿quiénes recibieron el mandato? Los discípulos de Jesús. ¿Y quién le dio el mandato? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la actitud de estos discípulos? Versículo 12. Eso es lo que Dios, esa es la verdadera vivencia cristiana. Por eso que el Señor lo dejó ahí en el libro de los Hechos y en ese orden, para que nosotros tengamos un modelo de la iglesia que Dios espera que seamos. Ya en el versículo 4 Jesús les da un mandamiento. ¿Y cuál fue la reacción de este pueblo en el versículo 12? ¿Cuál fue la reacción de estos discípulos y el estilo de vida de estos discípulos según el versículo 12, 13 y 14? Primero vamos con el 12. Dice entonces, ¿qué hicieron los discípulos que habían recibido el mandato en el versículo 4? Obedecieron. Amén, hermanos. La obediencia es una virtud de la vida cristiana muy importante, la cual se está perdiendo demasiado en la iglesia del Señor. Ya no hay obediencia. Ya no hay obediencia. No importa lo que se diga, no importa lo que se programe, lo que se escriba, no importa. Aunque los medios de comunicación ahora son tan fluidos, pero no importa. Nadie dice nada, nadie responde, nadie se ahí está, nadie, todo el mundo callado. Y lo peor que nadie, eso es lo peor. Esta iglesia era una iglesia, y el que tiene cerca, esta iglesia era una iglesia. ¿Cómo era esta iglesia, hermano? Dígame el que tiene ahí cerca, necesitamos ser obedientes, porque parte de la vida cristiana, porque ya estamos hablando que la vida cristiana no consiste en un formalismo. No, yo soy cristiano, yo me voy a la iglesia, yo los domingos estoy en la iglesia. No, eso no es ser cristiano, eso no es ser un judío espiritual, lo que está hablando el apóstol Pablo. Es más que eso. Es una vida totalmente transformada y cambiada, donde tus prioridades han cambiado. Ya no vives para ti. Ahora vivimos ¿para quién? Para aquel que lo dio todo por nosotros. Amén, hermano. Amén. Pero vivimos como si nada hubiéramos recibido de alguien y que todo lo que somos o que tenemos lo hemos conseguido por nuestras propias fuerzas. Así vivimos en este tiempo, ¿no? Lamentablemente. Pero el Señor, a través de su palabra, nos exhorta a volver al camino verdadero, porque si no, como le decía, si no hacemos dignos frutos de arrepentimiento, igual pereceremos. Yo no soy salvo porque voy a la iglesia de vez en cuando. Yo no soy salvo porque ya me pusieron en la membresía de la iglesia. No, yo soy salvo cuando tengo una verdadera vivencia cristiana, que tiene que ver con el modelo que Dios dejó aquí en su palabra. Y para eso Dios dejó el modelo de esta iglesia primitiva, que fue la iglesia modelo y que es la iglesia modelo para este tiempo. Era una iglesia, en primer lugar, que era obediente, hermano. Solamente era obediente, ¿qué más? Versículo 13, ¿qué más? Aparte de ser obedientes, era una iglesia que le gustaba estar, ¿en dónde? En el aposento alto, ¿no? ¿Qué era el aposento alto? La iglesia. Pero sobre todo, no un culto cualquiera, no un culto donde hay diversión, no, un culto donde hay adoración, un culto donde hay rendición, un culto donde hay arrepentimiento, un culto donde soy confrontado y que recibo esa confrontación y me vuelvo al Señor. Porque un pueblo que se quebrantaba delante de Dios y estaban unidos, no había diferencias entre ellos.
La mayoría de ellos eran pescadores. Dentro de ellos había un hombre llamado Mateo, que no era pescador, pero era cobrador de impuestos, pero no había problema para ellos. Lo importante era estar unidos, en un mismo propósito, en una misma visión. Aún las mujeres estaban incluidas, porque en este contexto las mujeres no tenían voz ni voto. Esa era la iglesia. Ese es el modelo de vida cristiana que Dios espera de nosotros. Y no cometamos el error de los judíos, que creyendo tener la ley, yo conozco la palabra, yo cada vez que voy, sí, recibo la palabra, me enseñan mucho la Biblia y todo eso, los jueves estoy en el curso, los domingos escucho palabra, los martes también, pero si no la vivimos, si no la practicamos, si no hay una vida consistente como esta iglesia, que era una iglesia obediente, una iglesia que buscaba estar en unidad, era una iglesia que buscaba tiempo de aposento alto, tiempo de oración, tiempo de intercesión. ¿Qué más? Versículo 41, 42 del capítulo 2. Otras cualidades que Dios espera en nosotros, más que ser un judío solamente espiritual de nombre o de título. Versículo 42, Hechos 2, 42, desde el 41 para entenderlo. El 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ¿qué dice el versículo 42 de estas personas que se añadieron a la iglesia? De estas personas que fueron bautizadas, ¿qué dice el versículo 42? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermano. Cuando usted se convierte al Señor, usted ya se hace parte de un cuerpo, hermano. Y cuando usted se bautiza formalmente, es parte de ese cuerpo, pero no tiene que vivir separado del cuerpo. Tiene que estar integrado en ese cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y les decía en la mañana, el cuerpo de Cristo nunca fue desmembrado. Dios guardó de que el cuerpo de Cristo no sea desmembrado. Fue crucificado, fue flagelado, fue hincado, todo lo que quieran, pero su cuerpo no fue desmembrado. Para hablar de la unidad que Él espera en su iglesia. Por eso es una de las oraciones que hizo el Señor Jesús antes de ascender o antes de ir a la cruz del Calvario. Él oraba por la unidad de la iglesia. Él le decía a su Padre: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero la unidad no nos interesa mucho. Vivimos en un mundo individualista. Y la Biblia dice que nosotros no debemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, y también estamos viviendo una vida individualista. Cuando somos un cuerpo, ¿no? Cuando uno llora, todos lloran con Él. Cuando uno ríe, todos ríen con Él. Cuando es tiempo de orar, todos tenemos que orar. Cuando es tiempo de gozarnos, todos nos gozamos. Porque somos un cuerpo. Y esa es la vivencia cristiana. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza que se da en la iglesia, en la comunión unos con otros, en las oraciones, partimiento del pan. 44 dice: todos los que habían creído. ¿Qué dice el versículo 44? Todos los que habían creído. ¿Qué pasaba con todos los que habían creído? Estaban cada uno por su lado. Yo estoy trabajando, yo estoy de compra, yo estoy allá, yo estoy acá. Nosotros tenemos que buscar la unidad. Yo no puedo por esto, yo no tengo para pasar, yo no sé, hermano. Todos los obstáculos, hermanos, se tienen que venir abajo cuando de por medio está el Señor, porque Dios es nuestro proveedor. Él dice, Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos.
y Él será quien proveerá, dice, para que no te falte. Tenemos que creer, tenemos que tener más fe, hermano, para creerle a Dios que aún dejando de hacer cosas, Dios nos va a seguir bendiciendo y que Él no nos va a dejar. A algunos les cuesta dejar un domingo de hacer sus cosas personales por darle tiempo al Señor. Nunca vienen a una nunca vienen a una evangelización. Hermanos, tenemos que estar preocupados por nuestra vida. O estoy corriendo el riesgo del fracaso de los judíos. Tanto me van a gloriar, no, yo sí soy hijo de Dios, yo soy de la iglesia de Antioquía, y cuando venga el Señor Jesús a ayudar a su iglesia, con tristeza, usted dirá, ¿y por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los que trabajaban conmigo? ¿Dónde están los que se congregaban conmigo? Ya no están, y yo estoy acá. Hermanos, esto es cosa seria, porque estamos viendo los tiempos finales y justamente el diablo se está encargando de que la iglesia del Señor se enfríe. El diablo está poniendo muchos distractores y lo peor es que la gente, por eso la Biblia dice, a unos escogidos se perderán, porque hay mucha gente que se está dejando desviar por lo que este mundo ofrece, por un poco de dinero, por esa idolatría cristiana que yo le he puesto. Más me amo a mí, más amo mi descanso, más amo mis cosas, más amo el dinero y yo tengo que trabajar aunque sea domingo. Y ese es el problema. Y estamos en esa condición de los judíos. Pero sin embargo dice acá, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenemos que orar nada más, problemas de ellos, pues no, el pastor y ay, que oren ellos, yo tengo mis cosas que hacer. Hermanos, ¿no tenemos en común una cosa? ¿No somos miembros de una iglesia? ¿No tenemos en común algo? ¿Cuál es lo común que tenemos? Tenemos un mandato, una comisión que cumplir de parte de Dios. Y juntos solamente lo vamos a lograr. Unidos solamente lo vamos a cumplir. Pero cuando todo el mundo corre para su lado, cuando todo el mundo tiene sus cosas que hacer, ¿qué dice la palabra? En una casa dividida, el enemigo entra y hace lo que se le da la gana. Versículo 45 dice, vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Habla de un pueblo generoso, un pueblo que entiende que en la iglesia hay necesidad. Es parte de ellos comprometerse con lo que sea necesario en la iglesia. Esto no es solamente asunto de algunos, es de todos nosotros, hermano. Todo lo que se haga, todo lo que se mejore en la iglesia es para beneficio de cada uno de nosotros y para los que vendrán, hermano. Y eso es lo común que nosotros tenemos. Aquí no hay un interés particular de alguien. El interés es de todos. Hay un propósito común que nos atañe a cada uno de los que somos parte de la iglesia. Y por eso que dice, y vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes, ¿qué más dice? Cada día en el templo. Cada día en el templo. En ese contexto se reunían todos los días. Aún hay iglesias que todavía en un tiempo, quizás 15, 20 años atrás, no lo sé, se reunían todos los días. Y la gente estaba ahí. Vaya a ver en la sierra. La gente no falta a sus iglesias. Y ahí no hay llamo, ahí no hay drive. Ahí la gente camina 1 hora para llegar a su iglesia. Ahí la gente tiene que cruzar un río para llegar a su iglesia. Ahí la gente vuelve a su casa a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana llega a su casa en medio de una lluvia. Y
nosotros que estamos a 2, 3 cuadras. Nosotros que podemos tomar el celular y decir, aquí necesito una moneda para tal lugar, que no te cobran más de 10 soles, 6, 5 soles. Nos hacemos problemas para venir a la iglesia. Perseveraban, estaban juntos. No les importaba el costo. Nos cuesta mucho gastar por el Señor. Hermano, yo le doy un secreto. A mí nunca me dolió gastar algo por la causa del Señor. Nunca, mi hermano. Si era por el Señor, no me importaba pagar lo que sea necesario, porque yo había entendido bien la palabra que dice: Dios no es deudor de nadie. El problema es que pensamos racionalmente, humanamente, vemos en el momento, y la Biblia dice que nosotros no debemos caminar por vista, sino por fe. Y fe es creerle a Dios, que aún dejando de hacer cosas para mí, Él me va a bendecir y siempre me va a tener en un lugar especial. Ellos estaban ahí vendiendo sus cosas y lo traían a la iglesia. En el 46 se perseveraba unánime cada día en el templo. Para ellos no era problema estar en la iglesia, y ellos también caminaban. Ese entonces no había movilidad. Quizás la gente más pudiente por ahí tenían sus camellos, qué sé yo, pero ellos tenían que caminar. Pero perseveraban, dice, unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? Ahí está, en el versículo 47. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era la consecuencia de ese pueblo unido, de ese pueblo de oración, de ese pueblo que más que un título tenía una vivencia de hijo de Dios? ¿Cuál fue el resultado? Dice: y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Pero no solamente ese fue el resultado. Hubo un resultado mayor que está en el capítulo 2. Estamos ahí en el 2, ¿no? En el versículo 1. Ese fue el resultado mayor de la vida que tuvo esta iglesia, porque antes de llegar al 2 habíamos leído 12, 13 y 14, donde vimos que esa iglesia era una iglesia obediente, era una iglesia que estaba unida, era una iglesia de oración, era una iglesia donde no había acepción de personas, no había diferencia entre las personas, solamente buscaban estar unidos para que se cumpla la promesa del Señor. Y en el capítulo 2, en Hechos 2, 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaba esta iglesia? ¿Cómo estaban estos discípulos? Dice: estaban todos unánimes y estaban juntos. ¿Me está entendiendo, hermano? Estaban unánimes y estaban juntos. Y a Dios le agrada la unidad, a Dios le agrada que la iglesia esté junta y en armonía. Salmo 133, ¿qué dice? De memoria: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es lo mismo que está diciendo aquí Hechos 2:1, juntos y en armonía. Y aquí dice unánimes y estaban juntos, es lo mismo. Y el Salmo 133 dice que allí Jehová envía bendición y vida eterna, hermanos. Y nosotros estamos aquí porque queremos la vida eterna. Y el fin principal y de fondo, si se quiere, de la vida cristiana es la salvación eterna, hermanos. No es solamente pasar un tiempo en la iglesia, y bueno, yo fui a la iglesia, yo asisto allá, pero si no hay identidad, si no hay compromiso, si no hay entrega, si no hay rendición, hermano, seré un judío más, seré un título más, un nombre más, pero no una vivencia cristiana que me lleva a la presencia del Señor. Porque solamente esa es la única condición que me lleva a la presencia del Señor. Esa era la iglesia. En resumen, las cualidades de esta iglesia
que nos muestra aquí el libro de los Hechos en los primeros capítulos es una iglesia obediente, una iglesia unida, una iglesia de aposento alto, una iglesia de oración, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que se mantenía en la enseñanza que se le daba, una iglesia generosa, una iglesia que se congregaba, una iglesia que adoraba y una iglesia que servía, hermano. Esa es vivencia cristiana. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, para que podamos calificar, como dice la palabra, para ser dignos de ser librados de la ira que viene. Los judíos se perdieron, lamentablemente. No les salvó el haber recibido la ley, no les salvó el haber sido el pueblo escogido por Dios, no les salvó. Y aún están ahí todavía esperando esa oportunidad que Dios les va a volver a dar. Por eso, hermanos, es importante que podamos reflexionar, meditar en nuestros caminos. Estoy en la condición de los judíos, que creo que porque ya voy a la iglesia, ya estoy salvo, ya todo se acabó, ya no hay más que hacer. Que creo porque ya me bauticé, ya con eso ya cumplí todo y ya estoy en el cielo. Hermanos, tenemos que llegar a este perfil de vida cristiana que nos muestra la palabra del Señor. Una iglesia que más que título tiene una vivencia cristiana, donde tienes anhelo por las cosas de Dios, donde te esfuerzas, te sacrificas, no importa el cansancio, no importa el tiempo, no importa lo que tengas que gastar. Yo tengo que estar cerca de Dios, yo tengo que buscar más de Dios. Pero hay pensamientos postmodernistas que dicen, no importa si está lejos, igual tú estás con Dios. No es así. La iglesia, por eso el Señor nos ha dejado escrito en su palabra modelos para que nosotros podamos imitar, modelos que nosotros debemos seguir. Todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, dice la palabra misma. Todo lo que ha sido escrito, el apóstol Juan lo dijo, es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para que conozcamos realmente quién es Cristo y para que vivamos realmente esa vida cristiana como debe ser, amados hermanos. Hay carga por el pueblo, hay carga por el pueblo, porque si el Señor viene ahora en la condición que la iglesia se encuentra, hermanos, con mucha tristeza, muchos se quedarán. Amén, hermanos. Tómenlo como algo de parte de Dios, hermano. Durante este tiempo el Señor está poniendo en mí mucha carga por la iglesia, porque nos duele ver una iglesia así. Nosotros somos hombres de Dios, que nos esforzamos porque usted avance, que queremos que usted entre al reino de los cielos, porque Dios nos ha dado esa tarea. Pero nos duele ver una iglesia diferente, ver una iglesia que no avanza, y que en lugar de avanzar está en el retroceso. Ya uno hace lo que tiene que hacer, y en usted queda tomar o rechazar la palabra. Hasta ahí termina mi responsabilidad. Así dice la palabra. Haciéndoles ver su pecado y no se arrepintieren, su sangre pesa sobre ellos. Pero si tú no les adviertes, su sangre pesa sobre ellos. Así que, mis hermanos, yo creo que es tiempo de decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque no estoy entendiendo la vida cristiana ni la estoy viviendo como debe ser. Yo no quiero perderme, yo no quiero quedarme a pasar la gran tribulación. Yo quiero irme contigo el día que tú vengas a llevar a tu iglesia. Así que yo le pido que se ponga en pie, mi hermano, mientras nuestros hermanos ponen un cántico de adoración. Yo voy a pedir que la iglesia le pida perdón a Dios. Pase aquí adelante y pídale perdón a Dios. Yo no encuentro excusa. Le decía a un pastor que vino, no hay excusa. Ahí delante de Dios no va a haber excusa, hermano. Ahí no va a haber excusa. Ahí usted no podrá argumentar nada.
Simplemente conoce la palabra y será el lloro y el crujir de dientes. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo aceptable. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre amado, para adorarte primeramente, para que, Señor, tú que conoces nuestras vidas, tú que conoces lo que muchas veces el enemigo hace en nosotros, Señor, pero nosotros no dejamos convencer. Nuestra carne es débil, nuestro espíritu se dispone, pero nuestra carne es débil y muchas veces no dejamos ganar por esta carne, por las cosas que el mundo, que el enemigo pone delante de nuestros ojos, y descuidamos nuestra vivencia cristiana. Por eso, Señor, aquí estamos, Padre, en esta noche para pedirte perdón. Queremos tener el fin de la vida cristiana, que es la entrada al reino de los cielos. Pero mientras no nos arrepintamos, mientras no reconozcamos nuestra falta, mientras no seamos confrontados por la palabra y la recibamos como algo de parte de Dios, lamentablemente estaremos con ese corazón duro que no reconoce su falta delante de Dios. Señor, aquí estamos, Padre, en esta noche, delante de tu presencia, Padre. Hemos venido, Señor, ante tu presencia, después de haber meditado en tu palabra, Señor, para que tú nos perdones, Padre. Tú siempre nos hablas, tú siempre nos confrontas. Para eso es tu palabra, dice, para enseñarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para redarguirnos, de tal manera que podamos ser esos hombres y mujeres perfectos que tú esperas lograr para poder entrar en tu presencia, Señor. Aleluya. Oh poderoso Dios. Pase, hermano, pase a pedirle perdón al Señor, hermano. En el nombre de Jesús. Ushakaraya, ribaranza. Ribara, anda, riba, papá. En el nombre de Jesús, pídale perdón al Señor. Señor, perdóname, porque me he dejado engañar por este mundo, por la corriente de este mundo, que cada uno corre por su lado, cada uno está buscando muchas cosas terrenales y dejamos de lado las cosas espirituales, creyendo tener seguridad en las cosas terrenales, pero sin embargo estamos descuidando una salvación tan grande que tú ya nos has dado, pero la cual tenemos que cuidar con temor y temblor, dice tu palabra, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos perdones, Padre, que nos limpies, Señor, de todo pensamiento equivocado que el enemigo ha podido lanzar contra nuestras vidas y nos está haciendo equivocar, nos está haciendo errar, fracasar, como lo hicieron los judíos. Ellos tenían la ley, ellos tenían a su Dios, pero sin embargo fracasaron porque no vivieron de acuerdo a esa ley que su Dios les dio. No valoraron ni fueron agradecidos con ese Dios que los bendijo muchas veces, que les dio muchas victorias, que les mostró su gloria muchas veces, pero sin embargo no supieron ser agradecidos. Vez tras vez veían la gloria de Dios y vez tras vez se alejaban de Él y corrían tras otros dioses, corrían tras las cosas terrenales y carnales. Por esa razón, solamente dos que mantuvieron esa fidelidad, esa perseverancia, pudieron entrar en esa tierra prometida, en esa tierra de bendición, esa tierra donde fluye leche y miel. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor,
pidiéndote que nos perdones, pidiéndote, Señor, que pongas en nuestro corazón tu ley escrita, no con tinta humana, sino con tu Espíritu Santo, Padre, para que así nuestra vivencia cristiana, nuestra necesidad de buscarte, nuestra necesidad de estar en tu casa, nuestra necesidad de servirte, nuestra necesidad de congregarnos, de orar, sea algo natural, sea algo que fluya como una necesidad propia de nuestras vidas, Señor. Poderoso Dios, nos esforzamos mucho para hacer cosas terrenales, para hacer cosas naturales, pero poco esfuerzo para las cosas que son tuyas, para cumplir con nuestros compromisos, con nuestras responsabilidades que hemos asumido como hijos tuyos, Señor. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y nosotros creemos, Señor, y en esta noche te estamos confesando, Señor. Perdóname, Señor. Por alguna trivialidad muchas veces nos alejamos de ti. Por alguna trivialidad dejamos de ser consecuentes con nuestros compromisos contigo, con las promesas que te hemos hecho, Señor. Tu palabra dice: cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla. ¿Para qué vas a hacer que Él se enoje contigo y que destruya la obra de tus manos? Mejor es no prometer y que no cumplir. Señor, ayúdanos a ser consecuentes con nuestras decisiones, a ser consecuentes con nuestros compromisos, sobre todo con ese compromiso de ser tu hijo, Señor, de ser hijos tuyos, de poder dejar muy en alto el nombre del Evangelio, tu nombre, Señor, como Dios. Porque tu palabra también nos hablaba, Señor, que muchas veces como transgresores de la ley, teniendo la enseñanza, conociendo la voluntad de Dios, transgredemos esos principios. Muchas veces damos mal testimonio y en lugar de atraer a la gente, las apartamos más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser consecuentes en lo que vivimos y en lo que decimos ser, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por cada vida aquí presente, por cada uno de tus hijos que en esta noche, Señor, a la luz de tu palabra ha podido ser confrontado y está aquí, Señor, delante de tu presencia pidiéndote perdón, Padre, porque es a ti al que tenemos que pedirte perdón, que es contigo y es con quien tenemos que estar a cuenta, Señor, para que si tú vienes pronto, Señor, nos encuentres ataviados como la novia para el esposo, con vestiduras blancas de obediencia, con vestidura blanca de unidad de cuerpo, de búsqueda de ti en el aposento alto, de tiempo de oración, de tiempo de congregación, Señor. No nos vamos a salvar por decir que asisto a la iglesia, sino cuando realmente haga vida de iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, Señor. Señor, yo te pido que tu presencia esté sobre cada uno de ellos y que todo lo que ellos puedan haber expresado, Señor, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y alejarnos de toda maldad. Gracias, Señor amado. En tus manos quedan nuestras vidas, Padre, haciendo un nuevo pacto contigo, Señor, porque ya las formalidades quedaron de lado, como dice tu palabra. Ahora son compromisos, son vivencias que necesitamos darle mayor énfasis, y el pasado queda atrás. Y de aquí para adelante, Señor, hacemos ese compromiso, ese pacto contigo,
de poder mejorar en nuestra relación contigo, la cual se verifica y se puede ver a través de nuestra relación en nuestra iglesia, Señor. Aleluya. Gracias, Padre amado. Gracias, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Aleluya. Amén, mis hermanos. Ya estamos bendecidos, ministrados por la presencia de nuestro Dios. Amén. Nos sentimos contentos, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios perdonador, lleno de misericordia, pero también, como bien dice su palabra, quiere que le obedezcamos. Amén. Porque al final el Señor eso recompensará y será de beneficio para nuestras vidas. Amén. Así que